Estimados alumnos, bienvenidos a esta tercera y ya penúltima semana de clases de nuestro curso Incorporación de Estándares de Derechos Humanos a las Políticas Públicas. En esta semana vamos a revisar un poco lo que es el concepto de políticas públicas, vamos a hablar un poco sobre las fases de elaboración y recordar algunos elementos que tienen que tener las políticas públicas para realmente reflejar el enfoque basado en derechos y el enfoque de desarrollo humano del que hemos estado hablando en las últimas clases. En los materiales que les estamos dejando para que revisen esta semana, estamos incorporando un video de un profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre el concepto de políticas públicas y gestión pública y unas guías de las Naciones Unidas sobre cómo elaborar políticas para un desarrollo social que recogen muchos de los conceptos que hemos estado viendo en estas semanas del curso. Quería recordarles de las semanas anteriores que el principal digamos, objetivo de las políticas públicas debe ser el desarrollo de la persona, debe ser el cumplimiento de los derechos de las personas y por lo tanto es un cambio de enfoque, ¿no? De enfocarlo como anteriormente se hacía de repente en las necesidades, en las brechas, o de enfocar el desarrollo de las políticas hacia el cumplimiento simplemente de las normas existentes. En este caso estamos enfocando la elaboración, ejecución y evaluación de políticas a lo que viene a ser la satisfacción de los derechos de las personas. Pero bueno, para empezar nuestra clase recordemos simplemente, son seguramente cosas que ustedes manejan, qué son las políticas públicas. Estamos hablando de un conjunto de decisiones y acciones que toman una serie de actores, no solamente el Estado, como vamos a ver más adelante, para poder solucionar los problemas que se han identificado en la realidad. Estas políticas públicas, que como digo son un conjunto de decisiones sobre todo, tiene que tener un objetivo claro y tiene que haberse definido las estrategias. Entonces tenemos que, para establecer una política pública, tenemos que identificar cuál es el problema que queremos solucionar, establecer un objetivo respecto a ese problema y establecer las estrategias o el modo en el que vamos a resolver ese problema. Recordemos que además, para que se trate de una política pública que incorpore los estándares de derechos humanos, toda la política, desde su elaboración, su implementación y su evaluación, tiene que estar destinada a promover, respetar y garantizar los derechos de las personas, recordando que la persona es el fin último del Estado, como ya hemos dicho en las clases anteriores. Ahora, ¿cuáles son las fases de esta política pública? Y ustedes lo van a poder ver con un poco más de detalle en los materiales. Tenemos una primera fase que se conoce en la doctrina como agendación, o la priorización de los temas, es decir, revisar cuáles son los problemas que vamos a tratar de resolver y por qué. Y obviamente en esta etapa de agendación o priorización tomaremos en cuenta los planes nacionales, tomaremos en cuenta las obligaciones internacionales que tenemos y el contexto en el cual vamos a implementar esta política. Tenemos luego, ya una vez definido, digamos, el tema, definido cuál es el problema que queremos resolver, y ya la etapa de diseño o programación, en la cual se establecen los diferentes pasos y los diferentes elementos que va a tener esta política para que llegue a alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Finalmente, posteriormente tendríamos la fase de implementación, que es la fase ya de llevar a cabo la política, de establecerla, de implementarla, lo cual, como ustedes van a ver en el video que hemos puesto del doctor Alza, en algunos casos se conoce como ya la parte de la gestión pública, que es la parte en sí de llevar, digamos, a la práctica las decisiones, los objetivos que el Estado se ha trazado. Y finalmente, y es muy importante recordarlo, una etapa de evaluación para ir midiendo cómo ha ido el avance, por un lado, de las estrategias que nos hemos trazado, las diferentes etapas y actividades que se hayan realizado, y por otro lado también si es que hemos o no avanzado en la implementación de los objetivos. Para esto es importante recordar algunas de las clases que ya vimos en las semanas anteriores, en la que hablábamos de la necesidad de contar con indicadores, porque para poder medir el avance de los derechos humanos, si bien es un tema que es bastante cualitativo y que tiene cosas estructurales y de fondo, es necesario alimentarnos de datos y es necesario poder también ver en la práctica si realmente estamos o no cumpliendo con avanzar en la implementación de los diferentes derechos. En ese sentido, creo que al margen, digamos, de la parte procedimental o de las diferentes etapas que tenemos que establecer para poder implementar, evaluar y hacer efectiva una política pública, hay ciertas consideraciones importantes que me gustaría que tengan en cuenta. En primer lugar, la importancia de tomar decisiones basadas en evidencia, es decir,
tenemos que mejorar la incorporación de los resultados de los estudios que existen a nivel internacional y nacional sobre los temas que trabajamos como parte de nuestra toma de decisiones en el Estado. Por ejemplo, si quiero hacer una política sobre educación en las zonas rurales, debería tener a la mano todas las estadísticas que sea posible, que se hayan elaborado respecto a cuál es el ámbito de intervención, cuáles son, digamos, el grado de cumplimiento de los derechos a la educación en esa zona, en el grupo en el cual yo quiero trabajar, etcétera, ¿no? Y así en cualquiera de los temas en los cuales yo quiero intervenir deberíamos tener una evidencia que pueda ser el soporte de las decisiones que vamos a tomar y que además esa misma evidencia cualitativa y cuantitativa luego nos sirva para medir el avance de lo que estamos realizando. En América Latina, por ejemplo, según los datos de la CEPAL y las mismas Naciones Unidas, estamos en un contexto de exclusión, discriminación y pobreza, a pesar de que en los últimos años, a nivel de lo que son ingresos, a nivel del crecimiento económico, a nuestra región le ha ido bastante bien. Sin embargo, la misma CEPAL indica que si bien ha aumentado el ingreso, no se ha avanzado en la misma manera en disminuir la desigualdad. Nuestra región sigue siendo una de las más desiguales del mundo y por lo tanto tenemos que enfocar nuestras políticas a poder reducir esas brechas de desigualdad muy grandes que todavía existen en nuestra región. Otra cosa respecto a las políticas públicas es que además de definir, digamos, los objetivos a mediano y largo plazo con claridad, se necesita una entidad rectora, una entidad responsable. No es suficiente decir que el Estado, por ejemplo, tiene una política de, no sé, lucha contra las drogas, si es que no tenemos una entidad que realmente tenga la competencia de acuerdo a la ley para poder ser el ente rector y que pueda ser quien dirija la política nacional y que coordine con todos los sectores a nivel nacional sobre esa materia. Además se necesita, y esto creo que es algo bastante obvio, un presupuesto que no solamente garantice los recursos económicos para poder implementar la política, sino que además garantice que se tenga el suficiente personal, el suficiente equipamiento, la suficiente infraestructura para poder llevar a cabo las estrategias que nos hemos trazado. Hay que recordar además, y ya lo hemos visto en la clase anterior, que cualquier política pública tiene que tener un enfoque integral, multisectorial, no ver solamente una parte de la realidad, sino cuál es el contexto en el cual se presenta este problema que queremos solucionar y tratar de tener intervenciones conjuntas entre diferentes sectores del Estado. Y también recordar que es importante la participación de la ciudadanía desde el diseño, la elaboración y la implementación de las políticas públicas, también su evaluación. Y solamente quería hacer hincapié en un tema que no mencionamos la clase pasada, que es en el caso de todos nuestros pueblos de América Latina tenemos importante población indígena. En el caso de los pueblos indígenas, de acuerdo al marco internacional y nacional vigente en cada país, es importante recordar que en el caso de ellos, además del derecho general a la participación, tienen el derecho a la consulta previa, por lo cual las medidas administrativas con las que aprobemos desde el Estado cualquier política pública que tenga que ver con territorios o con población indígena tiene que ser sometida a consulta previa de acuerdo a lo que dispone el convenio 169 de la OIT, mucho más aún si se trata de proyectos o planes específicos que van a generar cambios importantes en sus modos de vida. Hay que recordar finalmente además que estas políticas, si realmente queremos que se superen las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación que existen en nuestros países, tienen que estar enfocadas en las poblaciones más vulnerables. Debemos que recordar además que esas políticas tienen que tener un enfoque de desarrollo de la persona, ¿no? Recordar que este es el tema en el que venimos haciendo hincapié desde la primera clase, más allá de buscar un desarrollo económico, una mayor infraestructura, tenemos que buscar que nuestras políticas estén centradas en la persona, en el desarrollo de la persona humana y en su bienestar. Y cuando decimos que una persona tiene un bienestar, digamos, dentro de lo que es su vida, se dice que, por ejemplo, deberíamos lograr que las personas vivan una vida larga y saludable, que puedan adquirir conocimientos y capacidades, obviamente a través de la educación, que puedan tener un nivel de vida decente, razonable, es decir, que puedan contar con los ingresos económicos suficientes para poder vivir, que puedan acceder a un entorno de buen trato y respeto, y que puedan finalmente participar en la vida de su comunidad, de su país, de sus organizaciones. Para eso, las políticas públicas deben recordar que siempre se debe respetar los principios de equidad, eficiencia y libertad. Otro tema importante, además de que nuestras políticas tienen que procurar el bienestar de nuestras poblaciones con estos elementos que hemos mencionado, es que para que realmente podamos hacer efectivo los servicios que brinda el Estado,
a las personas, y para que estos servicios realmente garanticen los derechos de las personas, estos servicios tienen que ser de calidad. Y cuando decimos que los servicios públicos son de calidad, cuando esos servicios están disponibles para toda la población, es decir, tenemos servicios en la cantidad suficiente, con el personal suficiente, con la infraestructura necesaria y adecuadamente equipados, son accesibles, es decir, están cerca a las personas, todas las personas, aunque sufran de algún tipo de discapacidad, pueden acceder a ellos, tienen costos razonables o costos que son accesibles para la población, la información está disponible para la ciudadanía. Además, esos servicios tienen que estar culturalmente adecuados, tienen que ser respetuosos con los contextos en los cuales se desenvuelven, y tienen que ser servicios obviamente de una calidad técnica del más alto nivel posible, con el personal más capacitado y que tengan el equipamiento necesario. Por lo tanto, hay que recordar, para resumir, que nuestras políticas públicas tienen que hacerse en base a información, tenemos que contar con estadísticas, con mapas, cómo está la población a la que nosotros queremos, en la que nosotros pensamos intervenir. Hay que pasar de una mirada parcializada de la realidad a una mirada integral. Tenemos que verificar que la calidad de vida de las personas sea el fin último de nuestra política, y tenemos que eliminar los déficits que en la actualidad existen en los servicios públicos. Para eso podríamos empezar focalizando nuestra intervención a las zonas que son más necesitadas, ¿no? En general necesitamos tener políticas públicas claras desde el Estado que vayan orientando la intervención de los diferentes aparatos estatales, de diferentes estructuras estatales, hacia la consecución de mejores derechos y mejores estándares de vida de las personas, que puedan hacer que mediante esto el Estado vaya cumpliendo de mejor manera sus obligaciones internacionales y que pueda ir incorporando así el enfoque de derechos humanos dentro de las políticas públicas. Bueno, esto es solamente una introducción, los invito a revisar los materiales de esta semana, a participar como de costumbre en los foros, y podemos ya volver a reunirnos en la última clase, en la que vamos a revisar algunos ejemplos muy concretos de 2 o 3 políticas públicas de nuestros países, para ver si realmente se está cumpliendo con incorporar los estándares de derechos humanos y con tener estos nuevos enfoques que la cooperación internacional y los organismos internacionales están promoviendo, sobre todo, como ya se ha mencionado anteriormente, para poder contribuir a obtener los objetivos de desarrollo sustentable que nos hemos trazado como comunidad internacional hacia el 2030. Muchas gracias.